Tema 2. La sangre, bases fisiológicas. La terapia transfusional es un recurso invalorable en la práctica médica actual. De allí que la donación voluntaria altruista de sangre sea objeto de estímulo permanente a nivel mundial. En este curso se discutirán una serie de temas relacionados con el campo de la medicina de la hemodonación, por lo que es mandatorio que conozcamos los aspectos fisiológicos básicos de la sangre, líquido vital que constituye la materia prima para que los bancos de sangre puedan cumplir su misión. Revisaremos en primer lugar la hematopoiesis, concepto, embriología y la hematopoiesis, las células madre hematopoyéticas, la interacción entre célula madre, células progenitoras y médula ósea, los mecanismos regulatorios humorales y conoceremos un poco acerca de la estructura y función de la médula ósea. Luego revisaremos la sangre, sus elementos formes, eritrocitos, leucocitos y plaquetas y el plasma. De los eritrocitos veremos su estructura, propiedades, la hemoglobina como proteína fundamental para cumplir la función transportadora de oxígeno y su actividad metabólica. De los leucocitos hablaremos de la serie granulocítica, monocítica macrofágica y de los linfocitos. Con relación a las plaquetas comentaremos sobre su morfología, bioquímica y función. Y del plasma, su constitución y responsabilidad en el proceso de la hemostasia. En tercer lugar trataremos la hemostasia como proceso fisiológico que previene y controla las hemorragias y veremos el modelo celular de la hemostasia. Por último, revisaremos los sistemas de grupo sanguíneo, tanto de eritrocitos, leucocitos como de plaquetas, resaltando la gran importancia de su conocimiento, ya que los sistemas de grupo sanguíneo, fundamentalmente de los eritrocitos, son las bases sobre la cual descansa la compatibilidad sanguínea para la terapia transfusional. En este esquema sobre el origen y destino de las células madre hematopoyéticas es relevante destacar dos atributos esenciales: su inmortalidad, que caracteriza su potencial autorrenovador para proveer durante toda la vida células sanguíneas funcionales, y su estado indiferenciado, porque son capaces de generar diferenciación multilinaje. Los cuatro destinos posibles de estas células son autorrenovación, diferenciación, migración y apoptosis. En esta diapositiva observamos la jerarquía hematopoyética. A medida que las células madre hematopoyéticas se diferencian progresivamente, van adquiriendo diferentes fenotipos. Las LTRHSC o células madre hematopoyéticas a largo plazo, las STRHSC o células madre hematopoyéticas a corto plazo y las MPPHSC o progenitores multipotenciales. De esta última se generarán los precursores comunes linfoides o CLP y mieloides o CMP, que darán origen a todos los linajes de las células sanguíneas. En la figura 1 podemos apreciar al eritrocito con su morfología típica como disco bicóncavo y la estructura esquemática de la hemoglobina, tetrámero conformado por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, las cuales contienen en su interior un grupo M, con un átomo de hierro en estado reducido, al cual se une el oxígeno. En la figura 2 observamos la llamada curva de disociación del oxígeno de la molécula de hemoglobina, la cual es de forma sigmoidea, dada la manera particular como se une y se libera el oxígeno durante su paso a nivel pulmonar y tisular respectivamente. Cuando los niveles de 2,3-DPG disminuyen, por ejemplo, durante la conservación de la sangre, la curva de disociación se desplaza hacia la derecha, aumentando la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, dificultándose su liberación tisular. En la figura 3 observamos una microfotografía de los eritrocitos en una bolsa de sangre de pocos días de colectada. Apreciamos eritrocitos de morfología normal
y otros en los que comienza a presentarse cambios morfológicos en la membrana caracterizados por prolongaciones o espiculaciones. Se denominan equinocitos. Esto es producto de los daños oxidativos, alteraciones bioquímicas y biomecánicas debido al envejecimiento que sufren los eritrocitos durante la conservación. Estas alteraciones son reversibles una vez que los eritrocitos circulan después de ser transfundidos. En la figura 4 vemos eritrocitos conservados en fecha de expiración, los cuales de equinocitos se transforman en esferoequinocitos, con prolongaciones muy delgadas de las que pueden desprenderse microvesículas. En esta fase, los cambios morfológicos del eritrocito son irreversibles. En la figura 1 podemos apreciar la maduración de la serie granulocítica en la médula ósea, desde el mieloblasto hasta el segmentado neutrófilo. En la figura 2 tenemos diferentes frotis de sangre periférica que demuestran de izquierda a derecha en el recuadro eritrocitos y cúmulos de plaquetas. Abajo, segmentados neutrófilos. Seguidamente, eosinófilos, luego basófilos, monocitos y por último, linfocitos. Observamos los megacariocitos en sus diferentes estadios evolutivos. Una vez alcanzada la maduración, el citoplasma se fragmenta y se libera como plaquetas. Del lado izquierdo tenemos el esquema clásico de la cascada de la coagulación, con sus dos brazos, la vía extrínseca y la vía intrínseca, para juntarse luego en la vía común, donde la protrombina pasa a trombina y el fibrinógeno a fibrina, que luego se estabiliza por la acción del factor 13 activado. Al lado derecho observamos el esquema del modelo celular de la hemostasia, en el que se describen tres fases: iniciación, amplificación y propagación. Las tres fases de la coagulación ocurren sobre diferentes superficies celulares. La iniciación sobre el factor tisular expuesto en la célula, la amplificación sobre la plaqueta y la propagación sobre la plaqueta activada. El diagrama describe la membrana bilipídica del eritrocito, esquematizando las proteínas y carbohidratos asociados a la membrana, correspondientes a los 30 sistemas de grupos sanguíneos conocidos. Los lípidos, proteínas y glicosilados forman el glucocálix del eritrocito. Los grupos Lewis no son parte integral de la membrana, sino antígenos absorbidos del plasma. El cuarto componente del complemento, C4, transporta a los grupos Chido y Rogers. Los antígenos tipo carbohidrato de los sistemas ABO, H, I, P, Lewis y globósido se unen a proteínas o lípidos de membrana. Las cadenas de aminoácidos de proteínas transmembrana cruzan la membrana una vez, proteínas de un solo paso, o muchas veces proteínas multipaso. Algunas de estas últimas forman canales transportadores de urea, de bicarbonato cloro, de agua, de iones sodio-agua, de amonio y CO2. Los antígenos del sistema RH están evolutivamente relacionados a la superfamilia transportadora de amonio. Su función hasta el presente no es del todo conocida. La banda 3, sistema Diego, constituye el 20% de las proteínas de la membrana eritrocitaria y transporta la mayor parte de los antígenos del sistema ABO. Estas estructuras antigénicas toman importancia relevante en el proceso transfusional, ya que dada su capacidad antigénica, variable entre ellas, puede ocasionar a la sensibilización